Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un capítulo nuevo del Umbral BCS. ¿Cómo está, mi hermano? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, mi hermano. Muy bien, muy encantado de esta nueva sección. Segundo capítulo de esta nueva sección que es Línea Paranormal. Exacto. ¿Tú cómo estás, hermanito? Yo, mi hermano, pues imagínate una tacita de café, una noche nublada. Estamos en Baja California Sur. ¿Qué más puedo pedir, mi hermano? Unas tortillas de harina, hermanito. Bueno, sí, tienes razón. Mi felicidad no está completa. No es cierto. Un saludo a todos y todas los que nos estén escuchando. Transmitido el Umbral BCS desde La Paz, Baja California Sur. Y tenemos ahora una llamada muy especial hasta Bahía Asunción, Baja California Sur. Así es. En el municipio de Mulegé, con el señor Vicente, que nos va a contar una anécdota que no es cualquier anécdota, no es cualquier vivencia, es algo que ha pasado de generación en generación. Oye, mi hermano, ¿y podemos saber un poquito de lo que vamos a escuchar? ¿Algún intro, alguna probadita? Claro que sí, hermano. Lo que les puedo decir, la siguiente vivencia que nos va a contar el señor Vicente desde Bahía Asunción es algo que ha pasado de generación en generación, justamente como lo comento, porque estamos hablando de una manifestación que ha pasado a través del tiempo, con unas características que algunos pensaban que se asemejaban, pero no. Resulta que es el mismo, me atrevería a decirlo, el mismo fantasmas a través de las diferentes generaciones que han pasado, que lo vieron y que sobre todo tuvieron la oportunidad de vivirlo en carne propia. Wow, o sea que vamos a hablar de apariciones. Así es, hermano. Y estamos hablando no de cualquier aparición, justamente como lo dice el título, de un soldado. Bienvenidos al Umbral, Línea Paranormal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Nos escucha? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí, mire, estamos en su espacio, el Umbral BCS, y por favor quisiera que nos contara la siguiente historia que nos tiene. Sí, cómo no, claro que sí. Pues mire, le voy a contar un suceso que me pasó a mí, me sucedió ahí en una noche que yo hacía mi trabajo. Yo tenía un rondín de trabajo de vigilancia y eran más o menos aproximadamente como las 3:30 de la mañana. Al venir yo recorriendo en mi vehículo, yo venía pues por una brecha. Al pasar por una parte que nosotros le llamamos un pueblo que se llama San Roque, esa parte, San Roque, es un campito pesquero donde nosotros pues hacemos nuestras vigilancias. Y pues ahí en ese pueblito pues había comentado que pues había muchos casos, ¿no?, así de sucesos que pasaban, de un carro con luces, que se miraba en la noche, pues si nunca llegaba al pueblito. Nosotros íbamos y percatábamos a ver si venía un carro y nunca llegaba. Entonces también esa noche que venía yo por esa brecha, que le digo, ese recorrido, al momento de subir lo que es una cuesta empinada, lo que es la bilumbre de las luces del pick-up del carro aluzaron hacia el cerro, y vi una persona como que subió el cerro, lo que es la colina así, y bajó para el otro lado, pero es como una bilumbre que pasó así, lo que es la silueta de una persona, y a mí se me figuró que era un soldado. Llevaba una vestidura de gabardina azul, porque lo miré claro. Cuando bajó yo me percaté de ir a vigilar, a checar si realmente pues había una persona ahí que yo había visto. ¿Recuerda la vestimenta que llevaba esa persona? ¿Alguna vestimenta en particular como militar o algo que a usted le hiciera pensar que se trataba de un soldado, de un militar? Sí, se miraba como unas gabardinas esas azules, como un abrigo de esos que utilizaban. Wow. y con un tipo de gorrita, pero okay. Lo vi cuando subió, sí. Y me comenta que ¿había más personas ahí que la pudieron ver o que se pudo cerciorar que no era otra persona o alguna persona que anduviera rondando por ahí? No, era yo único que yo vigilaba por ahí.
Cuando al momento que me percaté que pasó esa persona, yo eché el reflector, utilizaba un foco de reflector para usar todo. Ok. Entonces, cerca de ahí vivía un americano que él vivía en su camper, y siempre pues se me hacía muy temprano para que él anduviera a pie. Yo pensé que era el americano que andaba ahí, esta persona, pero no, yo ya lo usé todo lo que es toda esa parte de ahí, y pues no había nada y no existía nada. Ni huellas. Entonces, ni nada. Nada, ni huella ni nada. Entonces yo, como estaba la persona, el jefe de campo, eran ya, para ese entonces ya empezó a pasar las horas, y llegaron como a las 5 de la mañana cuando yo fui y pregunté al jefe de campo que si estaba alguna persona en esa casa, y me dijo que no había ninguna persona, que el personal que estaba ahí era que estaba en otro pueblo. Cuando vimos que venía ya esa persona de la que se sentía en esa casa, ya venía para ese pueblo. Uh-huh. Entonces pues en realidad nos dimos cuenta pues que era una persona, este caso que quedó, y así sucedió. Sino que en más tarde, ya en la mañana, empezaron a llegar los pescadores y gente que había vivido en esos pueblos. Pues ya yo pregunto, yo platico el suceso que me había pasado, y me dice una de las personas que estaba ahí: ¿sabes qué? Fíjate que hubo una persona que miró lo mismo que tú miraste y jura que era un soldado. Sí, le digo, afirmativo, yo vi que era un soldado. Entonces ahí más o menos yo confirmé que sí, lo que yo había visto era ese soldado, junto con el testimonio que me daba esta persona. Pero ¿había sido reciente los otros avistamientos o ya tenía tiempo? No, tenía tiempo, ya tenía años, incluso una persona ya que había fallecido, ella es la que lo había visto. Okay. De lo que lo vimos fuimos 3 personas lo que lo hemos visto. ¿Qué es lo que se cuenta del avistamiento? Es decir, ¿solamente miraban a esta persona caminar por la brecha? ¿Estaba parado en algún punto? ¿Qué hacía esta aparición? Se miraba que pasaba nomás. Mucho de las personas que lo vimos, alcanzamos a ver nomás como una silueta, como que pasó, así como que levantaba la vista y lo mirabas así como que había pasado, pero más ahí, y que así un bulto fijo, no, nomás lo mirabas donde pasaba. Con el tiempo otras personas que fueron a hacerse cargo de ese campo, una madrugada también de otros años adelante, iban llegando unos pescadores al puerto, y también pensaron que era una persona de los mismos jefes de campo que estaba ahí, pero ya lo vieron para donde lo vio, uh-huh, en la colina. Pasó de una parte esta persona así, lo vieron como un tipo soldado también, pero en la madrugada. Entonces ellos pensaron que era el señor que estaba encargado del campo. El jefe de campo, que lo comenta usted, ¿verdad? El jefe de campo. Cuando llegaron vieron que no, que el jefe de campo ahí estaba. Oye, le dice, ¿no eras el que yo pensé que eras tú el que iba para allá? No. Entonces ahí con más detalle, más razón, empezamos a hacer a sacar nosotros las conclusiones, atar cabos, que era esa persona que habíamos visto, pues 2, 3 gente, ¿no? Lo que les cuento, lo que lo habíamos visto. Y pasando el tiempo, esta misma persona que estaban encargados ahí, un día se estaban platicando lo que es en la tarde, y esa parte pegado donde ellos vivían, una máquina había arreglado, había emparejado esa parte ahí, y en ese momento se derrumba una parte del cerro, y es allí donde descubren que salen partes de humanas, huesitos, el cráneo, parte de lo que es de
vaya, de la tierra, de la canilla, vamos a hablar así, Ujú. empiezan a recolectar los huesitos. Wow. Dentro y sale donde pegado al cerro, ahí se miran haz de cuenta la ruina de la ataúd, Ajá. que eran de robles, de madera muy vieja. Gente que vivió ahí contaban que pues nunca supieron de que estas personas habían sido sepultadas ahí. Pero dentro de eso había unos botoncitos, unos botones que salieron, que encontraron ahí. Pues y ahorita un muchacho que vivía ahí mismo agarró un botón y se le hizo muy curioso y empezó a investigar con las anécdotas que nosotros contábamos la historia. Empezó a investigar y investigó que los botones esos afirmativos pertenecían a un abrigo de un soldado, abrigos militares que lo hacían en San Francisco, California, en 1700 y tanto. Wow. De los años 1700. Sí. Wow. Entonces, quiere decir que llegaron a la conclusión de que pues esa persona lamentablemente fallece y ahí lo van a enterrar, sin saber que muchos años después iban a hacer a un puerto pesquero ahí. Así es, afirmativo. Y entonces, pues gente que todavía vivía, gente que había vivido ahí, que es más, nunca supo que estaba sepultada una persona ahí. Sabíamos que había unos japoneses cuando empezaron ese pueblo a funcionar, que trabajaban en el Abulón por medio del Museo de Alcafandra, pero más de este soldado no lo sabían. Entonces no se sabe si hay algún registro de algún asentamiento ahí, a lo mejor, o algún campamento, alguna base militar que haya existido en ese lugar. Lo que decía, lo que en ese aspecto, el estudio que hicieron de ese botón, el botón del abrigo ese militar, que eran supuestamente unos soldados que viajaban de las Malvinas, que viajaban hacia el norte, soldados norteamericanos que pasaban por ahí. Entonces, pues de ahí se viene la idea de que fue un militar el que sepultaron, porque después las mismas personas que vivían ahí recolectaron los huesitos y pues lo llevaron dieron una sepultura cristiana, y ya descansó en paz, no volvió a aparecer, hasta la fecha no ha vuelto a aparecer. Wow, o sea, digamos, esta persona que en vida fue militar, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, pues tuvo, digamos, vamos a ponerlo así, la fortuna de ser encontrado y de poder tener una sepultura como normalmente pues se haría, ¿no? Con una persona que pues lamentablemente fallece. Y entonces es así como esta persona logra descansar y entonces a partir de aquí ya no se vuelve a aparecer, ya no se manifestó jamás. No, ya jamás no se apareció. Le estoy hablando de un año y medio más o menos, 2 años que ya pasó este suceso. Relativamente poco. Wow, sí, pues hace poco. Hace poco fue eso. Y todas estas personas que le estoy hablando, que lo vimos, a este soldado, esta silueta, que pues fue nomás así como un relámpago que se vio, nomás un pasón, así que se vio. Estas personas fueron de generación en generaciones, porque fue una señora de los primeros que llegaron allá al puerto San Roque, fue esa persona que lo vio. Después pasó y lo vio otra generación más joven, y me tocó a mí. Yo creo que fue la última generación, y esta persona que lo hallaron cuando se derrumbó el cerro, que salió todos los que es la parte humana de esta persona. De cierta manera fue como una ¿qué se puede decir? Como no una representación, sino como que se daba a conocer que estaba ahí, pero como que de cierta manera esperaba que fuera descubierto, y como nos está platicando fue casi como accidental, ¿no?
Así es, incluso platicaron las personas que estaban ahí con un sacerdote y le dijo el padre que pues que hicieran ese tipo de ritual, que lo sepultaran, que le dieran una sepultura cristiana, y pues así llevaron todo el caso, rezaron y todo eso, y así pasó. Y pues yo creo que esta alma que andaba, José daba a conocer porque pues quería descansar en un camposanto, ¿no? Bien. Okay. Sí, los restos de este soldado, ¿dónde descansan? En lo que es el camposanto, en el cementerio de ahí del puertecito San Roque, donde hay otros muertitos ahí. ¿Se le hizo alguna, digamos, alguna misa o algo? No, más bien una tumba? ¿Se le hizo alguna capillita, algo en particular? ¿Se le hizo a este soldado? Sí, una tumbita así con una cruz y pues allí su ritual, ¿no? De descanso en paz, y sus oraciones, su rosario, y ya, tranquilo, así como se hace comúnmente a los más difuntitos, ¿no? Ah, ok. Que yo quisiera preguntarle, pues ahora sí que a usted que vio, que tuvo la oportunidad de ver a este soldado, que tuvo esa experiencia que no muchas personas tienen, que no muchos pueden contar. El hecho de decir es que yo lo vi, o sea, pasó frente a mí, yo tuve la oportunidad de ver esta aparición a este soldado. ¿Cuál es su opinión o cuál es su conclusión después de haber podido ver esta aparición y luego darse cuenta de que al darle santa sepultura, como usted dice, al poder darle un descanso a esta persona, dejara de manifestarse? Pues yo pienso que él ambulaba, ¿no? Ambulaba, yo creo que tenía algo, pues creo yo que su alma pues descansa, ¿no? Descansa en fin de que pues encuentra su sepultura, que le den sus oraciones, como comúnmente decimos, ¿no? El alma en pena, hay que rezarle un rosario, hacerle una misa para que pues descanse en paz, ¿no? Y yo creo que eso fue el suceso, que por eso se aparecía, por eso él se daba a conocer en ese aspecto, ¿no? Okay. Fíjese que yo le tengo una pregunta. En referencia a esto, ¿sintió miedo usted? ¿Sentía que era algo o alguien agresivo? ¿O simple y sencillamente se presentaba? Presencia mala. Ajá, una presencia mala. ¿Había algunas situaciones en el pueblo o en el puerto pesquero que a lo mejor diera como que mala espina, mala vibra o algo así? ¿O qué sintió al momento de verlo y darse cuenta que era algo que ya habían visto muchas generaciones antes? Pues al momento de verlo no sentí miedo, sino sentí a de cuenta, tenía que ir a ver qué era porque pues nosotros cuidamos el puerto, ¿no? Y teníamos que ir a ver qué era, que esta persona que estaba haciendo ahí, o qué es lo que y me di cuenta pues que no era nada, o sea, era una silueta que vi. Y yo inmediatamente, el gringo que vivía un pegadito ahí, pues hay un gringo en un camper, ¿no? Y estaba dormido por ahí, y bueno, no es el suceso nomás, hay más sucesos que pasan aquí en este pueblito de San Roque, ¿no? E incluso se oye música así donde parece que hay gente, se oye el murmullo de la gente que está, y no es nada, no aparente nada, no es nada. ¿Y a qué cree que se deba esto? ¿Cree que haya algo más ahí? Aparte de este soldado, pues que ya le dieron pues santa sepultura, ya no tiene manifestaciones, pero como nos está comentando, hay más manifestaciones de otros tipos. ¿Cree usted que hay algo ahí? ¿Qué es lo que es el causante de todas estas manifestaciones? Pues yo pienso, ¿no? Que pues en verdad, pues yo pienso que creo, ¿no? Yo creo en que quedan, a de cuenta, quedan los ecos de las personas, de los ecos de todos los sucesos que vivieron, y la gente que vivieron ahí, porque fueron los pueblitos fundadores. Ahí vivió la gente, después se hizo lo que es otros pueblos de Valle Asunción, pero ahí la mayoría de la gente que llegaba, ahí llegaba a esos pueblos. Incluso se dice que esos pueblos fueron los que pues llegaban los piratas, ¿no? Ahí en esa parte de ahí.
¿Cree usted que así como se hizo el hallazgo de este soldado, haya muchas más cosas, tesoros, más restos humanos o muchísimas cosas? Yo pienso que sí, toda esta parte ahí es son historias, ¿no? Son muchas historias las que hay en estos pueblos de aquí. Está la isla de San Roque, ahí en esta isla de San Roque hay unas minas que tienen unos rieles abajo, bueno, muchas cosas. Yo pienso que muchas cosas, secretos que hay ahí, pues se han visto muchos sucesos ahí en este pueblito. Sin duda, increíble todo lo que nos acaba de platicar. La verdad me deja sorprendido porque seguimos, gracias, pues ahora sí que gracias a este proyecto que nos da mucho gusto que siga avanzando y que estamos la verdad muy contentos de poder conocer más historia y conocer más de este territorio que ciertamente es extenso, pero no se imagina uno que tenga tanta historia. Y nos da mucho gusto poder platicar con usted y con las personas con las que hemos tenido la oportunidad y el gusto de acercarnos y poder enterarnos más de la historia de cada municipio, de todo lo que uno no sabe, ¿no? Que hay más allá, que a veces uno solamente conoce lo de su ciudad o lo de su localidad. Y qué fascinante y qué padre poder platicar con usted y conocer más de nuestra cultura, conocer más de nuestros municipios. La verdad se me hace muy increíble. Sí, gracias. La verdad que a mí me gusta su programa porque es un programa nuevo, es un programa que de alguna forma vive la historia de los pueblos que encierra. Entonces pues muy bonito, la verdad muy bonito, y pues qué bueno que haya este tipo de programas, ¿no? Que hablan de tu pueblo, que hablan de tu gente, de todo lo que pasa, ¿no? Exacto, uno de nuestros objetivos principales, yo creo que el primerito de este proyecto es pues dar voz a todas las historias de nuestros antepasados, que esa tradición oral y escrita pues no muera, que siga pues año con año, porque ahora sí que es una tradición muy bonita, ¿no? El hecho de que los abuelos, principalmente yo creo que los abuelos son los que siempre le están contando a los nietos, a la familia, todas aquellas vivencias, todos aquellos relatos que hay a través de los años, y que es muy padre, como le digo, poderse enterar de qué hubo hace muchísimos años, qué pasó en el territorio, y poder empaparte un poquito más de historia, ¿no? Sí, cómo no, claro. Al momento de platicarle esto y hablar de un pueblo, habla de tu familia, habla de tus antepasados, te hace recordar a la gente que vivió ahí, la gente que ya falleció hace muchos años, pero tú lo estás viviendo porque estás platicando. Quiere decir que te dejaron huella, te dejaron historia, te dejaron algo muy dentro de ti. Son tus raíces, son tu gente, tu familia la que está ahí. Así es, y que vive de generación en generación con estas historias, ¿verdad? Así es, y pues qué bueno que gracias a su programa, que pues sabemos gente que tenemos estos sucesos, y que se animen a contarlos para que ustedes también pues haya algo, ¿no? Hay algo de historia, algo que contar. Así es. Pues mire, reiterarle la invitación, que este es su espacio cuando guste contarnos una anécdota que le haya pasado, alguna vivencia u otra cosa que haya vivido en su pueblo o que le hayan contado. Pues este es su espacio para que usted lo pueda compartir, para dar a conocer todas estas historias, así como lo menciona mi compañero, todos los orígenes de cada región, que es muy extenso, muy hermoso, con una gran calidez, vamos a decirlo de cierta manera, e invitarle y también decirle que si en algún momento podemos ir para allá, para donde se encuentra usted, en el poblado de Bahía Asunción, poderle hacerle una entrevista y formalizar un poquito más esta vivencia, ¿no? Que también nos podría hasta cierta manera llevar y
platicarnos así como que un poquito más gráfico el asunto, cómo fue este avistamiento de este soldado. A lo mejor reconstruir la vivencia, ¿no? De que usted nos pudiera señalar, mira, aquí se aparecía esta persona y en este lugar fue donde el cerro se desmoronó y encontraron los restos. Sería muy interesante poder conocer, incluso poder visitar la tumba de este militar que ahora, gracias al pueblo y gracias a ustedes, con ese gran gesto tan humano, pues ahora sabemos que descansa en paz, ¿no? Así es, ¿no? Pues cuando gusten, ya sabes, aquí estamos sus órdenes. Y también tengo otros anécdotas que contarle, otras historias de una sierra de acá de los gambusinos, porque cerca de aquí fue tierra de gambusinos, y pues yo creo que lo dejaríamos para otro episodio, ¿no? Así es, y sería un honor y un gusto para nosotros que nos pudiera compartir. Pues bueno, de antemano agradecerle muchísimo. Sí, muchas gracias. El gran espacio, sobre todo el tiempo que nos está brindando para dar a conocer estas historias sumamente hermosas que tienen una huella y que sobre todo tienen un gran cargo cultural, vamos a decirlo así, que le da identidad a lo que viene siendo nuestro estado. Pues agradecerle infinitamente de nuevo, muchísimas gracias, y pues aquí tiene su espacio cuando guste. Sí, muchas gracias. Ok. Muy bien, gracias a ustedes, y ahí estamos pendientes para el siguiente episodio. Eso. Perfecto, quedamos pendientes entonces. Pues que pase usted muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo hasta Bahía Asunción. Gracias, buenas noches.